Vamos a dibujar la perspectiva de una casa por puntos métricos. Tenemos, por ejemplo, la línea del horizonte. Vamos por aquí y vamos a hacerla en posición oblicua. Pues dibujamos, por ejemplo, estas líneas de referencia. Marcamos una vertical y otra vertical. Nos vamos a ceñir a esta zona sobre todo. Pues marcamos aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, un primer piso y único y luego un bajo. Marcamos, por ejemplo, aquí esto podemos calcular la profundidad de esta manera. Dibujamos, cogemos el punto medio entre las dos fugas, llamaremos F1, F2. Hacemos una semicircunferencia con el radio pues desde el centro hasta F1, un arco, y marcamos el punto de vista donde queramos, por ejemplo aquí. Entonces, si yo hago aquí la línea F1V y VF2, pues tengo que estas son las dos direcciones de la casa. Es el punto de vista batido, o sea que está exactamente aquí, en esta posición, a esta distancia, respecto a lo que es el dibujo. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, este detalle. Vamos a hacerlo aquí. Esto que llegue hasta aquí. ¿Para qué me vale el punto de vista? Pues por ejemplo, para calcular, ahora hago centro en F2, con distancia F2V, hago un arco y tengo aquí el punto de medida, M2. Y lo mismo con F1V, esta distancia hago un arco y tengo M1. Marcamos aquí, por ejemplo, la línea de tierra siempre paralela a la línea del horizonte que pasa por F1, F2. Y ahora sé que este punto de medida me sirve para medir estas dimensiones. Eso quiere decir que la dimensión real del grosor de este muro pues va a ser desde aquí hasta aquí. El grosor de la dimensión de esta casa va a ser esto. Cojo ahora el grosor de esto y efectivamente puedo hacerlo al revés. Coloco aquí esta medida de este igual a esta y ahora sé que este muro es tan ancho como este en el espacio. Bueno, ahora esto fuga hacia F2. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, un hueco y que llegue, vamos a ponerlo por aquí, y que llegue hasta aquí. Y ahora ponemos aquí, por ejemplo, que llegue hasta aquí. Y aquí bajamos una vertical. Entonces podemos poner aquí, por ejemplo, una puerta, fugando hacia F1, hacia F2, vertical, y hacia F1. Bueno, tenemos ese detalle. Aquí, por ejemplo, coloco una ventana que llegue. Si hacemos la parte de atrás podemos ver exactamente dónde coloco la altura. En todo caso, la voy a colocar aquí y va a llegar hasta aquí. Esto fuga hacia F2, vertical, hacia F1. Bueno, tenemos ahí una ventana. Fugamos aquí hacia F2. Vamos a darle la misma profundidad que el muro superior. Corta aquí y por lo tanto va hacia F1.
Aquí lo vamos a hacer hueco, esto fuga también hacia F1. Entonces tenemos, esto es un mismo muro, o sea que esto es saliente y esto es entrante, y aquí habrá un balcón. Vamos a poner, por ejemplo, esto fuga hacia F2, una puerta aquí. Hay que decir que las dimensiones las tomamos sobre verticales en la línea de tierra. Eso quiere decir que la dimensión de la ventana es desde aquí hasta aquí. Y la escala, si esto en el dibujo vale A y en la realidad vale B, pues la escala es siempre el tamaño del dibujo dividido entre el tamaño de la realidad. Bueno, pues esa sería la escala. Bueno, por último vamos a fugar aquí hacia abajo y vamos a terminarla, por ejemplo, aquí. Esto no parece muy vertical, pero bueno. Fugamos la puerta. Hasta aquí. Y vamos por último a darle aquí un alero. Fuga hacia F2. Aquí para la profundidad podríamos hacerlo aquí en el suelo y subir los puntos. Vamos a hacerlo. Eso, esto fuga. Bueno, eso quiere decir que vamos a prolongar esto hasta aquí arriba. Y viene por aquí. Bueno, si continuamos esta línea es esta y viene hasta aquí. O sea, hay que mirar qué es la línea que corresponde a esta y viene hasta aquí. Entonces será esta línea hacia F2. Este punto es el del final, fugamos hacia F1 hasta que corte aquí a la vertical por este punto. Si levantamos una vertical por F2, podemos hacer un tejado que vaya hacia este punto con la altura que queramos. Luego calculamos la pendiente, levantamos otra vertical por donde queramos, por ejemplo por aquí, y hacemos ahora, podríamos calcular que esta medida fuera igual también por los puntos de medida. O sea, en realidad este punto de medida sirve para medir esto. Entonces podemos hacer M2 con este punto y con este punto, con este y con este. Y tenemos que la medida del alero aquí es esta. Si hacemos lo mismo aquí con estas dos líneas, tenemos aquí, si nos fijamos, es esta misma línea que viene por aquí. Al alinear este punto con M2, pues tenemos que esta es la distancia que se proyecta en esta distancia. Bueno, vemos que aquí esta es más grande, entonces cogemos esta misma distancia, la colocamos aquí y fugamos. Bueno, ahora ya sabemos que en espacios son iguales. Levantamos este punto hasta aquí mediante una vertical y fugamos hacia F1. Y aquí unimos, y la fuga de esta línea que une estos dos puntos necesariamente debe quedar sobre F2. Como vemos, tienen distinta pendiente porque esto es distinto de esto. Bueno, podemos calcular luego la pendiente. Pero es una casa muy estrecha, entonces bueno, habría que aumentarle detalles. Aquí otro prisma, etcétera. Por ejemplo, podría venir un prisma por aquí detrás, etcétera, ¿no? Poner aquí un prisma, aquí otro, por ejemplo. Bueno, nos vamos a ceñir en esto para hacer unas sombras.
vamos a darle aquí la profundidad hacia F2 vertical y hacia F1. Bueno, si yo por ejemplo mantengo, el muro va a venir por aquí, que este punto tiene su sombra, vamos a ponerlo por ejemplo, si entra aquí, pues esto va a bajar más, va a ser más interesante. Entonces ponemos la sombra de este punto, es esta, sobre este muro. Bueno, según eso ya tenemos todo determinado, porque los rayos paralelos de sol siguen esta dirección y tendrán una misma fuga. Y sabemos que la sombra de un segmento vertical se proyecta de manera que si aquí hacemos una vertical, ya que la sombra de una vertical sobre un plano es una vertical, corta aquí, por tanto la sombra de la vertical sobre el suelo es esta. Y si es esta, ya tenemos también la fuga correspondiente a la fuga que está sobre el horizonte correspondiente a todas las verticales. En consecuencia, si bajo por aquí una vertical, aquí me queda la fuga de todos los rayos de sol. Bueno, según eso, la sombra de una línea horizontal sobre un plano vertical es una línea horizontal paralela a ella. Corta aquí y por tanto la sombra de este segmento, lo que nos queda es esto. Bueno, todas las ortogonales a estos planos, como esta línea a este plano, tendrán esta misma dirección. Y si tiene la misma dirección, también tiene la misma fuga. Todos los planos verticales tienen por horizonte esta recta. Entonces, según eso, si prolongo a este punto, lo llamaremos fuga de las sombras de las líneas verticales sobre el horizonte. Será el F3, lo pongo aquí aparte. Este será el F4 o fuga de los rayos de sol, que son paralelos. Y esto la fuga F3, como ya dijimos, de las verticales. Y por último esto lo llamaremos F5, donde corta, que necesariamente corta sobre esta línea, ya que esa es la línea límite de todos los planos verticales que pasan por aquí, todos los que son paralelos a él sí, bueno, todos los que son paralelos. Entonces marcamos aquí, ya lo llamaremos F5. Eso quiere decir que la sombra también de esta línea, como es ortogonal a este plano, también va hacia F5. Y ahora la sombra de una ortogonal a este plano es una paralela que va hacia F1. Y ahora, como este plano es paralelo a esto, también irá hacia F5. Y ahora la sombra de... tenemos esto y seguimos con la sombra de esto, va hacia F1. Hay que ver si termina aquí, porque realmente la fuga es F4 y efectivamente vamos a hacerlo, termina aquí, por tanto a partir de aquí viene la vertical, que es la sombra de esta. Entonces tenemos esta línea, esta y esta. Convendría ir sombreando para no liarnos. La ventana viene por aquí y por detrás viene por aquí, hacia F2, corta aquí, conviene hacerlo por detrás, hacia F2, entonces esto va hacia este punto, corta aquí, por tanto levantamos una vertical y por aquí hacia F4, corta aquí, por tanto la sombra de esta línea será una paralela, y la sombra de esta, lo mismo, una ortogonal sobre este plano, va hacia F5. Con lo cual, en el momento en que nos corte aquí, ya nos determina este punto por donde pasa una paralela a F1. Bueno, ya estaría esto. Este exactamente igual va hacia aquí, en la puerta. Levantamos una vertical. Y ahora esta viene hacia aquí. Bajamos una línea hacia F4, corta aquí. Como ya sabemos que la sombra de esto es esto y la sombra de sobre este plano es una paralela hacia F5, corta aquí, pues este punto y este será una línea que va hacia F1. Bueno,
ya está completo. Vamos a darle sombra. A ver si aquí coge, o con este. Esto venía por aquí hasta aquí. Vemos en los entrantes hay más oscuridad. Bueno, pues esas serían las sombras. Hay que decir, no obstante, que los rayos se inciden así y por tanto hay más luz aquí que en este plano ortogonal. Eso quiere decir que este plano podemos darle algo de oscuridad y todos los que son paralelos a él también. Bueno, tenemos ese plano ese, este de aquí atrás. Bueno, y también habrá más claridad aquí que aquí, según vemos la dirección del rayo, porque incide más ortogonalmente abajo, o sea que podríamos dar un tono más ligero todavía aquí, pero ya muy ligero. Mientras que aquí, como decíamos, en los más entrantes, más oscuridad. Bueno, sin hacer nada real, porque tampoco tenemos aquí la técnica. Bueno, por último, para calcular la sombra del tejado, hacemos lo mismo. La proyección del tejado era esta y sigue la dirección hacia F3. Levantamos una vertical, viene por aquí. Y teníamos que era este punto, o sea que va hacia F4. Pues esto hacia F3, corta aquí al plano vertical, levantamos una vertical y por el punto del final, que era este, hacia F4, que era este. Entonces fugamos, corta aquí. Bueno, si esto de repente entrara dentro del tejado, por ejemplo, dentro del hueco, entonces al venir por aquí, esto también se proyecta igual que esto, o sea que esto quedaría más abajo, no es más que eso. O sea que habría que desplazar, si viene por aquí, a partir de aquí queda más abajo. Como queda arriba o alineado, vamos a hacer que quede un poco más arriba para que no sea una casualidad. Fugamos. Y ahora tenemos que, si prolongamos esta línea, corta aquí, entonces unimos con este punto, corta aquí. Eso quiere decir que la sombra de este detalle va por allí detrás hacia F2. Por tanto, ya podemos sombrear. Aquí sobre este muro y luego por debajo.
Bueno, aquí pudimos darle cierta altura también, se nos pasó, porque lo normal es que ahí haya una longitud en vertical. Como sabemos, el entrante más oscuro, y aquí el entrante también más oscuro. Bueno, tenemos ya todos los datos. Ahora vamos por último a calcular, por ejemplo, el ángulo que vale para este tejado. Como este plano es paralelo a este, pues debería llevar el mismo tono por aquí todo. Ya no lo hacemos, pero sería un tono más oscuro. Para todo este plano, todos los planos paralelos llevan ese tono, una tonalidad más oscura, más sutil. Entonces también lo ponemos aquí para el tejado. Bueno, insisto en lo de los oscuros, siempre queda mejor si tenemos un tono oscuro en el entrante. Y lo mismo aquí. Esta es una paralela, por tanto debe llevar un grosor uniforme y fuga hacia F2, o sea que en el espacio serie uniforme y va hasta F2. Bueno, por último tenemos ya creo que todo, se proyecta sobre la ventana. Ahora habría que hacer detalles, ya los hacemos, por ejemplo detalles para las ventanas, huecos, marcos, etcétera. Restringimos solo a la geometría. Vamos a calcular simplemente la pendiente de este tejado. Resulta que el punto de vista está aquí y el punto principal está, por ser una perspectiva de líneas verticales, sobre su proyección ortogonal sobre H. O sea, este es el punto de vista. Por tanto, tenemos esta línea que va hacia esta fuga y esta que va hacia esta. El ángulo que forma realmente este rayo con el plano horizontal, pues necesariamente es el que nos definen estas dos líneas. Entonces basta con abatir. Entonces lo único que hay que hacer es, luego aparte, para no interferir en el dibujo, tenemos la fuga esta, que llamaremos F6. F6, tenemos el punto principal P y V. Entonces tenemos que el triángulo viene por aquí, así. Entonces lo único que hay que hacer es abatir. Entonces para eso cogemos esta distancia PV, la ponemos aquí. Bueno, podría ser también hacia abajo, pero estamos acostumbrados a hacerlo hacia arriba siempre. Entonces hago un arco y ahora uno este punto con este. El arco este tiene por centro O, bueno, es la fuga F2, uno con este punto y este es el ángulo. Efectivamente, si cortamos por aquí con tijeras y por aquí, levanto este triángulo y veo que, como también hice este triángulo con esta distancia PV, entonces tengo que este es el triángulo que busco, y realmente esta línea forma con esta el ángulo que forma el rayo con el plano horizontal, el plano del suelo. Bueno, pues este es en realidad lo que sería, sabiendo que esta es la pendiente del tejado. O sea, si vemos por ejemplo de perfil que este es el tejado de la casa, pues estamos hablando de que es este ángulo. Bueno, podríamos hacer lo mismo con la dirección para los rayos de sol que quedan detrás del observador, por eso proyecta su sombra, y con todo, pero bueno, el procedimiento es el mismo. Bueno, por último, ya para concluir, solo decir que igual que mantuvimos tonos más oscuros, pues también para diferenciar distintos planos, este está más alejado, se suele poner detrás más oscuro, diferenciándolo con este que va más oscuro, ¿no?
Y igual que digo eso, lo que está siempre más en profundidad, por ejemplo aquí también, más en profundidad, más oscuro, sale hacia atrás. Y también para diferenciar la casa del fondo, pues también el horizonte pues así lo que hago es separar un poco la casa del fondo, y lo mismo por aquí. Bueno, podríamos seguir, pero bueno, como no es un ejercicio de dibujo artístico, sino solo de cálculo geométrico de sombras, lo vamos a dejar aquí en plan boceto y con un trípode delante, pero bueno, habría que ajustar más los entrantes e incidir más bien, como decíamos, en las zonas de sombra para los entrantes, como decía por aquí. Por esto, una vez ya que se da el tono, pues como se mezcla con el otro, es fácil que se pierda un poco. Ahí para el entrante, etcétera. Bueno, pues lo dejamos aquí.